Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comunidad del Olivo. Y vamos a tener un tiempo especial esta mañana. Vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para estudiar en la palabra del Señor. Así que espero que ya estés listo, que este domingo ya te hayas despertado con buen ánimo. Si estás viéndonos desde tu casa, desde cualquier otro lugar, vamos a meditar en la palabra del Señor, en el mensaje que tenemos preparado para este tiempo, que podemos compartir como comunidad, como iglesia juntos, aunque sea a la distancia. Y te recuerdo, todos los domingos en punto de las 11 de la mañana de forma presencial, te esperamos en Comunidad del Olivo, y eso es algo importante, ¿no? Gracias a Dios ahorita lo podemos hacer y también podemos hacerlo a través del video. Así que mantente al tanto también de nuestras redes sociales de la iglesia para que puedas ver los avisos y las diferentes actividades que tenemos. Este mes de julio vamos a tener nuestro tiempo especial de oración, 23 de julio, el matutino de oración, para que te acerques al rostro del Señor por medio de la oración, a buscar, a clamar. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para nosotros la oración debe de ser como este mismo aire que respiramos. No podemos vivir sin la oración. Y los domingos anteriores lo puedes ver a través de nuestro canal. Estuvimos estudiando varios domingos sobre el poder de la oración. Y un elemento importantísimo en el poder de la oración es que se cumpla la voluntad de Dios. Ya vimos algunos elementos importantísimos sobre el cómo orar, el por qué orar, la oración eficaz. Vimos también promesas de lo que vamos a pedir, vamos a recibir si obedecemos y hacemos a lo que Dios le agrada. En 1 Juan 3:22 también comprendimos este lugar secreto. Jesús le decía a sus discípulos que fueran a este lugar secreto y nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. También hablamos también la importancia de orar en el nombre de Jesús. Y bueno, los domingos anteriores, aquí lo puedes revisar en nuestro canal de la iglesia, estuvimos hablando sobre el poder de la oración. Y bueno, vamos a entrar ahora de lleno. Cuando estamos orando, un elemento importantísimo que es vital para los creyentes es vivir bajo la voluntad del Señor, orar para que se cumpla su voluntad. Y es un tema, a veces puede ser muy extenso, tiene muchas aristas, puede ser muy profundo hasta donde nosotros podamos estar estudiando y quizás no lo vamos a comprender y entender todo. Solo el Espíritu Santo, tanto a usted como a mí, como a ti, te puede revelar la voluntad de Dios. Pero vamos a ver estas verdades bíblicas que nos enseñan a conocer, a entender cómo la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Pero tenemos que tener en cuenta algo bien importante: nuestra actitud. ¿Cuál es tu actitud ante la voluntad de Dios? Así que hoy vamos a hablar de una actitud con gratitud. Una actitud con gratitud, que sea mi actitud de agradecimiento por cómo Dios obra, y eso me hace comprender que esta es la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, te voy a dar básicamente esta introducción sobre dónde vamos a partir los siguientes estudios. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a lo largo de los siguientes estudios vamos a comprender cómo la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Recuérdalo, es buena, agradable y perfecta. Cualquier cosa que tú hagas, debes de tener paz en tu corazón sabiendo que estás honrando a Dios y que puedas dar gracias. Si donde yo estoy me está costando dar gracias a Dios, quizás no estoy cumpliendo su voluntad o hay algo que no me está gustando de la voluntad de Dios. A veces ahí podemos tener algún tipo de diferencia en nuestra fe de que, Señor, bueno, es que no tengo trabajo, ¿cómo te voy a dar gracias? ¿Cómo puede ser tu voluntad que no tenga trabajo o que pase por esta enfermedad? Pero en cualquier circunstancia que yo me encuentre, yo tengo que aprender por el Espíritu Santo a darle gracias a Dios, porque estoy confiando que esa es su voluntad, aunque me esté doliendo. A Jesucristo le dolía ir a la cruz y le dijo al Padre: que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a veces es difícil. La vida del creyente no es como que todo va a estar siempre bien. Job decía: recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Y no se trata que Dios quiera hacer mi vida imposible, que Dios prueba mi fe. Eso me ayuda a crecer, a confiar en Él. Quizás has pasado muchas pruebas al igual que yo, y eso me ha fortalecido para crecer en mi madurez espiritual. Un niño o un joven que pasa por experiencias dolorosas lo hace crecer y madurar. No va a ser todo fácil, pero lo que sí sabemos es quién tiene el control de nuestras vidas. Así que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que bueno, vamos a empezar con oración para meditar unos instantes sobre esta actitud de gratitud que tiene que haber en nuestro corazón. Una actitud de gratitud. Dios, gracias por tu palabra y que sea tu mensaje en la boca de tu siervo, hablando lo que dice tu palabra respecto a cómo obedecer y cumplir tu voluntad. Te amamos con todo nuestro corazón, límpianos, transfórmanos
y que estas verdades bíblicas animen, fortalezcan, renueven a aquel que está sediento, aquel que está cargado, aquel que está en decisiones difíciles de tomar y que quiere saber que está honrándote a ti, cumpliendo tu voluntad. Habla nuestras vidas, cualquier circunstancia en la que estemos atravesando, que sea tu palabra. En Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, terminamos, como yo les decía, los domingos anteriores el estudio sobre el poder de la oración. Lo puedes ver aquí en nuestro canal. Y un elemento importantísimo, como lo dije al principio de este estudio, es oramos para que la voluntad de Dios se cumpla. En la oración del Padre Nuestro, Jesús les enseñó a sus discípulos que ellos tenían que orar, ¿verdad?, para que la voluntad del Padre se cumpliera tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, cuando yo oro, no estoy buscando mi propia voluntad, estoy buscando la voluntad de Dios que se cumpla para mi vida. Y es algo que vamos a estar descubriendo y conociendo, cómo pedir por la voluntad de Dios, cómo puedo descubrir que lo que está pasando en mi vida es la voluntad de Dios y no son impresiones, no son sentimientos y emociones que me pueden confundir pensando que esa es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Isaías 48, 17. Así ha dicho el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes de seguir. Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te voy a hacer entender y enseñar el camino sobre el cual debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Y Salmo 25, 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Dios tiene un plan específico para usted, para ti y para mí, para toda su creación. No hay nada que esté fuera del control de Dios, nada Él hace al azar, ni está fuera de su voluntad ni de sus designios. No es como que hice algo y Dios no estaba enterado. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede y Dios todo lo conoce. Y lo que yo haga nunca va a estar fuera de sus designios que tenía preparado para mi vida. Sin embargo, Dios también me da la oportunidad de decidir, ¿no? Y aunque Él sabe en el momento qué es lo que yo voy a tomar estas decisiones, y aunque yo no lo sepa, Él me hace saber que todo está bajo su voluntad. Y aunque a veces no es fácil este punto, porque uno puede decir, bueno, entonces se supone que Dios ya sabe todo. Claro que sí, hemos sido predestinados, Dios ya lo conoce todo. Pero yo tengo que ser una persona muy sensible a la voz del Espíritu Santo para saber cuáles son no solamente las decisiones que debo de tener, sino comprender que lo que ya estoy viviendo, Dios permite que pasen y sucedan ciertas cosas para mostrarse y revelarse a mi vida y saber que es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero lo más importante sobre la voluntad del Señor, y con esto solamente abro un pequeño paréntesis, es que usted y yo seamos salvos. La voluntad del Padre es que usted conozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, que vengamos a los pies del Maestro arrepentidos, abriendo nuestro corazón y diciéndole, Jesucristo, ven y toma mi vida. Jesucristo, yo te reconozco como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Toma el control de todo lo que soy. Yo no quiero morir en mis pecados. Es algo bien importante que si yo no conozco a Jesucristo como el único, yo quizás sé algo de Él, pero no lo conozco de manera real, yo creo que es buen tiempo para que tú y yo lo podamos hacer, confesar nuestro pecado, decirle a Jesucristo que sea el Señor y sea mi Salvador y rendirle mi vida a Él. Y es algo bien importante, Jesús lo dijo en Lucas 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, su Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios para su vida y para la mía es que usted y yo seamos salvos. Si tú no has hecho una decisión por Cristo, esto es un buen momento. Terminando nuestro mensaje, vamos a hablar de eso solamente de manera breve. Pero bueno, vamos a entrar a 1 Tesalonicenses 5:18. Es algo importantísimo que vamos a estar meditando. Y dice así la palabra de Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para usted y para mí, ser agradecidos. Dad gracias en todo. La Nueva Traducción Viviente dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Hay que ser muy cuidadosos porque dice en. Y las otras versiones también dicen, dad gracias en todo. No por todo, es en todo, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y damos gracias en todo, porque así sabemos que la voluntad del Señor está obrando en toda circunstancia. Está obrando en toda circunstancia.
Pero si mis actitudes, ¿verdad?, son de queja o de enojo, jamás voy a poder comprender cuál es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica, esta iglesia que él había fundado, que es parte también del parteaguas para que el evangelio llegara a Europa, era una iglesia que estaba creciendo y madurando rapidísimo. Sin embargo, se encontraban con situaciones que, bueno, a veces algunos podían tomar que había una influencia, ¿no?, de ciertos líderes o algunas corrientes que se metían ahí respecto a cómo se debía adorar al Señor, de cómo tenía uno que vivir su fe en Jesucristo. Pero estas epístolas para la iglesia de Tesalonicenses tienen que ver con recomendaciones prácticas. Y esas recomendaciones hoy son tan válidas en el 2022 como lo fueron hace más de 2000 años, cuando el apóstol Pablo empezó a compartir del evangelio en Asia Menor y en otras regiones. Pues bueno, esta iglesia de Tesalónica necesitaba escuchar, ¿verdad? Necesitaba realmente reafirmar su fe y Pablo les manda estas recomendaciones. Y en los versículos anteriores, del 12 al 15, el apóstol Pablo les habla de las actitudes que ellos deberían de tener hacia otras personas, hacia dentro de la misma iglesia y con sus prójimos. Y él les da ciertas recomendaciones, hay que ser considerados. Y les da unas actitudes que deben de tomar hacia otras personas, que también para ti y para mí son tan reales y tan prácticas que no podemos hacerlas a un lado. Les dice, sean considerados. Hay que tener en estima a todos aquellos que sirven en la iglesia, a los pastores, a los líderes. Y a veces nos quejamos o vemos lo malo de aquella persona que sirve o del pastor. A veces podemos criticar y los vemos de otra manera, pero el apóstol Pablo dice, ténganlos en alta estima, así ámenlos. Hay que orar por nuestros pastores. Hay que vivir en paz, amonestar a los hermanos, animar a los desanimados, ayudar y ser pacientes, hacer el bien, y ya que es nuestro testimonio como verdaderos creyentes. Y esto es algo importante en Comunidad del Olivo que nos debe de distinguir, cómo nos tratamos. Y hoy en el mundo a veces somos medio excluyentes. Algunas personas, por su apariencia, la manera de dónde vienen, los excluimos y no los incluimos dentro de nuestra comunión como creyentes en Cristo. Hay que tratar a todos bien, porque así seguimos el ejemplo de Cristo con una buena actitud. Y después de eso el apóstol Pablo les habla de las actitudes que debemos de tener hacia Dios. Les dice desde el 16 al 18, que es donde estamos meditando. Oren sin cesar. Den gracias a Dios por todo, estén siempre gozosos, no apaguen el Espíritu Santo y no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. Pero empieza, oren sin cesar, estén siempre gozosos. Estas actitudes de nuestro corazón que debemos de tener respecto a Dios, dice, oren sin cesar, no solo cuando te va bien o cuando te va mal. No dejes de orar, da gracias a Dios en todo, estar siempre gozosos. Y no se trata que toda mi vida, bueno, siempre voy a estar alegre, ojalá y estuviéramos así. Pero la alegría no es algo que podamos pensar que es temporal, es permanente. Por eso el apóstol dice, estén siempre gozosos. Y yo le doy gracias a Dios por los valles y por las montañas, los momentos difíciles como los momentos donde puedo tener paz, donde me siento en incertidumbre. Le doy gracias a Dios porque me hace confiar en Él. Porque en mis tormentas Él es mi paz. Le doy gracias a Dios por eso y puedo gozarme porque yo sé en quién he creído. Pero tengo que empezar a ampliar mi conocimiento de la voluntad de Dios con otro tipo de actitud. No puedo pensar que la voluntad de Dios es mala o me va a perjudicar o que la voluntad de Dios me va a restringir las cosas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo puedo tener una actitud de gratitud? Que ese es el título, ese es el mensaje de esta mañana. Una actitud de gratitud respecto a lo que Dios hace. Y bueno, si una actitud incorrecta puede lastimar mi entendimiento de cuáles son los planes y la voluntad de Dios para mi vida. Y mira, te platico esta ilustración porque tiene que ver mucho con nuestras actitudes. Se cuenta de 2 vendedores de zapatos a quienes mandaron a una isla a que tenían que vender y desarrollar el mercado. Después de llegar, el primer vendedor se quedó pasmado al ver que nadie usaba zapatos. De inmediato mandó un correo a su oficina central diciendo, ¿saben qué? Me regreso a casa, aquí nadie usa zapatos. Sin embargo, el segundo vendedor se emocionó al ver la misma realidad. Inmediatamente mandó un correo a la sucursal en la ciudad diciendo, por favor, envíenme 10,000 pares de zapatos, todos aquí lo necesitan. O nadie necesita zapatos, o aquí todos los necesitan. Y esto tiene que ver con la actitud, cómo es lo que vemos, qué estamos percibiendo. Y esto es algo importantísimo, porque quizá en la situación que hoy te encuentras tú, no puedas ver la voluntad de Dios obrando en tu vida. Por eso es importante venir al conocimiento y venir a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque cuando venimos a Él, Él empieza a revelar los planes y los propósitos que tiene para nosotros. Hay que ver con los ojos de la fe la voluntad de Dios, aunque muchas veces no sea muy claro.
Entonces vamos a entrar de lleno al capítulo que estamos meditando en 1 Tesalonicenses 5:18. Y quiero hablarte, importantísimo, ¿no? Tener esta actitud correcta. Y es lo que vamos a ver. ¿Cómo puedo tener una actitud de gratitud sabiendo que estoy en la voluntad de Dios? Porque lo dice la palabra. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y Pablo exhorta a la iglesia, ¿no?, la importancia de tener esta actitud respecto de Dios. Y bueno, quiero hablarte de la historia de una persona en 1 Reyes 17. ¿Verdad? Para entender y conocer y comprender la voluntad de Dios hay que comenzar con nuestra actitud, que es lo que he venido comentando a lo largo de este estudio. Una actitud de gratitud en todo y en cualquier circunstancia. Y voy a hablarte solamente de este joven en 1 Reyes capítulo 17, cuando David se enfrenta a Goliat. Nuestra actitud, como siempre, tiene que ver una actitud de gratitud en toda circunstancia. Y dice 1 Reyes 17, y entonces habló David a los que estaban. Imagínate, te voy a dar en un minuto. David va a ver a sus hermanos que se encuentran en guerra con los filisteos. Sus hermanos mayores van y su papá le pide a David, por favor, llévales de comer a tus hermanos. Ahorita que están en guerra, llévales su comida. Y David va y va a visitar a sus hermanos. Pero cuando llega, oh sorpresa, se encuentra que el ejército está recluido porque hay una gran amenaza. Los filisteos tienen a un gigante llamado Goliat. Y este gigante amenaza al pueblo. Y todos los días sale y amenaza al ejército. Y yo imagino que la escena era un gigante impresionante. Quizás has escuchado hablar la historia. Están todos los soldados paniqueados. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Mira, este hombre está grandísimo, está altísimo y viene todos los días y nos amenaza. Y dice, saquen un guerrero que pelee contra mí. Si me gana, nosotros como filisteos vamos a ser sus esclavos. Pero si nosotros les ganamos, ustedes van a ser nuestros esclavos y los vamos a derrotar. Y en eso llega David. ¿Y qué te quiero hablar, verdad? Que las actitudes de mi corazón son las que me impulsan. Es el primer aspecto de la actitud. Primera de Reyes 17:26 dice, entonces David habló a los que estaban ahí junto a él. Va llegando David y se encuentra algunos soldados ahí paniqueados. Y les dicen, oye, ¿qué van a hacer al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Las actitudes me impulsan. David ve una oportunidad en lugar de ver una amenaza. Yo puedo ver una oportunidad en las circunstancias en las que yo estoy y eso me debe de impulsar. Mis actitudes me impulsan, no me pueden estancar y hacer que entre en depresión y que entre en actitudes de autocompasión y que me sientan miserable. Yo tengo que reconocer quién está de mi lado. Mis actitudes me definen. Verso 34 en el mismo capítulo 17. Y David le respondió a Saúl. Imagínate, la gente empieza a escuchar que David dice que se puede derrotar a Goliat y todos van y le dicen al rey Saúl, hay un joven que anda por aquí que dice que algo puede hacer. Y el verso 34 dice, y David respondió al rey Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba la mano a la quijada, y lo hería y lo mataba. Mis actitudes me definen. Debo de tener una actitud positiva. Y no hablo de un positivismo, quiero hacer un paréntesis. Una actitud positiva. Mis actitudes me impulsan, mis actitudes me definen. David no tenía miedo, se había enfrentado a los osos, a los leones para proteger a sus animales. Él era un guerrero, él ya estaba definido. Tú y yo somos guerreros de oración, guerreros de la fe. Y vemos a veces los hombres de la Biblia, no, es que eran otros tiempos. Yo aquí en mi trabajo, aquí en mi oficina, pues apenas puedo hacer algo. El Señor te ha llamado para que te levantes, me ha llamado. Mis actitudes me impulsan, mis actitudes me definen. Tercero, mis actitudes me permiten enfrentar la vida de una manera u otra. Esperemos que sean de manera positiva. Verso 36 dice, fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David tenía celo por Dios. David tenía esta conexión con Dios y comprendía que Dios estaba con él. Dios está hoy contigo. Conmigo, con usted, Dios está, que mi actitud me impulse, que mis actitudes controladas por el Espíritu Santo me definan que he sido llamado con un propósito, que mis actitudes basadas y sustentadas en la palabra del Señor me permiten enfrentar la vida. Él podía enfrentar la vida sabiendo que Dios estaba con él cuando enfrentaba a los animales. Mis actitudes están subordinadas a mi relación con Dios. Verso 37, y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me va a librar de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Cuando tú te sometes a Dios y tu relación está subordinada al poder de Dios y a todo lo que Él representa,
nosotros vamos a tener una actitud correcta y voy a poder comprender por qué una actitud de gratitud me permite conocer y someterme a la voluntad de Dios. Qué importantísimo es vivir bajo la voluntad de Dios, pero con un corazón agradecido. Agradézcale a Dios, agradécele a Dios por las circunstancias en las que estás. Mis actitudes me permiten someterme a la voluntad y a los designios de Dios. Mis actitudes transforman mi forma de ver la vida. Verso 38. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí, verso 38, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová hoy te entregará en mi mano, y yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos. Qué interesante ver la actitud de un pequeño joven que se convirtió en rey, de tener una actitud positiva. ¿En qué circunstancias? ¿En qué circunstancias? Y yo no me puedo comparar muchas veces porque quizá mis circunstancias no son de vida o muerte como las que se está enfrentando David, quizá a veces sí, ante una enfermedad, pero mi actitud tiene mucho que ver. Y el tema del cáncer, en el que a veces me toca estar participando, algunos científicos, y se ha comprobado también a través de ciertas herramientas de la ciencia, que una persona que está enferma en este tipo de padecimientos, si tiene una actitud correcta, es mucho más fácil que pueda salir de este tipo de enfermedades en comparación de aquellos que tienen una actitud negativa. Pero a veces nuestra actitud negativa no nos permite ver las cosas que Dios está obrando a nuestro favor. Actitud de gratitud. Eso es importantísimo que tengamos. Pero ¿qué es la gratitud? Nuestra gratitud a Dios siempre debe de ser en todo. Salmo 103 nos invita a darle gracias a Dios por todo. Tengo una actitud de gratitud. La gratitud produce alabanza y reconocimiento de que Dios interviene en todo lo que acontece en nuestra vida, por eso se cumple su voluntad. Seamos agradecidos sabiendo que está cumpliéndose la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ingratos seríamos si olvidamos lo que hace Dios por sus hijos. Él perdona nuestros pecados. Son 3 cosas importantísimas, cual nosotros podemos darle gracias a Dios en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. En lo espiritual, en lo emocional y en el área física de nuestras vidas. Y el Salmo 103 nos da las pautas claras. Él perdona nuestros pecados. Un tema espiritual. Significa que seguimos pecando y solo por gracia y misericordia usted y yo hemos sido perdonados. Damos gracias por su paz en medio de la culpabilidad. Damos gracias por la sangre de Jesús que nos ha redimido. Damos gracias porque el Señor Jesucristo nos ha justificado. Por eso bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados y mis pecados. Él sana las dolencias. Es el área emocional de nuestras vidas. Cuando estamos lastimados, cuando nos hieren, cuando sufrimos. Él rescata del hoyo tu vida, por eso le doy gracias en lo físico. Y al final de esto Él me corona de favores y de misericordia. Y esta es la voluntad, con esto concluyo este estudio con el que vamos a ir empezando. Una actitud de gratitud me permite comprender la voluntad de Dios para mi vida y saber que Él está obrando. Y por eso Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios para con vosotros, que están en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para tu vida hoy en el 2022. Tú que me estás viendo y me estás escuchando. Lo que está pasando en tu vida es para que le des gracias a Dios. Y diga, Señor, dame una actitud de gratitud hacia ti por lo que estás obrando para que pueda conocer tu voluntad, tus planes y tus designios. Quizá no lo entiendo muchas veces, quizá no lo comprendo, pero sé que al final me vas a mostrar y será de bendición para mi vida. Mira, si Jesús no hubiera ido a la cruz, si Él hubiera evitado cumplir la voluntad de Dios, tú y yo no tuviéramos vida eterna. Pero Jesús dijo, Padre, que pase de mí esta copa, si se puede, por favor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se cumplió la voluntad del Padre y gracias a eso, al dolor, al sacrificio que pasó Cristo en la cruz, pero Él resucitó, hoy tenemos victoria. La voluntad de Dios es para nuestra victoria también, y aunque quizá no lo podamos entender muchas veces, lo vamos a ir descubriendo. Y esta es su voluntad. Todo lo que fue creado y existe es por designio de su propia voluntad. 4 elementos importantísimos. Apocalipsis 4:11 de la Nueva Versión Internacional. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hoy la situación en la que estás viviendo ya fue creada, ya existe desde la eternidad. Dios ya sabía que iba a pasar, así que podemos darle gracias a Dios sabiendo que Él ya creó todo, Él sabe el desenlace, Él sabe lo que va a pasar y yo puedo descansar
que Él cuida de sus hijos. La voluntad del Señor, ¿verdad? La voluntad del Señor es para mi santificación. Su voluntad es nuestra, la de todos, es que seamos santos. 1 Tesalonicenses 4:3 nos habla de esta cita de la importancia de ser santos. Y Hebreos 10:10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo del Señor Jesucristo. Su voluntad es nuestra santificación. Su voluntad se cumple que ha sido todo creado. La voluntad de Dios es que usted y yo perseveremos, dice Hebreos 10:36. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo que ha sido ofrecido una vez y para siempre. Eso es lo que vemos a lo largo del capítulo 10 de Hebreos, que nos habla de la perseverancia, de la santificación, que nos permite avanzar en nuestra fe en Jesucristo. Y concluyo, la voluntad de Dios produce fruto de madurez. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que en Comunidad del Olivo y aquellos que nos están viendo, tenemos que tener una actitud de gratitud para comprender, conocer y adentrarnos en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué te parece si oramos para que el Señor transforme nuestras actitudes y seamos agradecidos por las situaciones que Él permite que pasen en nuestras vidas, donde nosotros podamos adorarlo, podemos darle gracias a Dios porque Él obra en lo espiritual, Él obra en lo emocional, Él obra en lo físico en nuestras vidas? Y porque Él ha transformado nuestras actitudes tomando el ejemplo del rey David. Y Pablo anima a la iglesia de Tesalónica que oren sin cesar, que sus actitudes con el Señor no sean pasivas, sino sean unas actitudes activas, proactivas. Oren sin cesar. Siempre estén gozosos, así como tienen estas recomendaciones sobre los miembros de la iglesia de Tesalónica, sobre estas recomendaciones prácticas y estas actitudes hacia ellos. Es importantísimo su actitud hacia su Dios. Oren sin cesar, estén siempre gozosos, den gracias a Dios en todo. Va a venir persecución, ¿verdad? Van a venir momentos difíciles para la iglesia, pero ustedes denle gracias a Dios. Van a tener problemas en la vida, claro que sí, pero denle gracias a Dios en toda circunstancia porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no lo apagues. Entonces, una actitud de gratitud me permite conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios y quieres entender y comprender y tener paz en los pasos que des en tu vida, invita a Jesucristo como tu Salvador. Acompáñame con esta oración y con esto terminamos nuestro estudio de la voluntad de Dios que vamos a estar estudiando. Conéctate los próximos domingos o visítanos en Comunidad del Olivo. Te esperamos para que juntos meditemos en las verdades de Dios para nuestras vidas. Oremos. Señor Jesucristo, yo hago una oración muy especial por aquellos que no te conocen. Si tú, amigo, joven, adulto, no conoces a Jesucristo como tu Salvador, yo te invito en esta tarde que abras la puerta de tu corazón. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. Él te ama con amor eterno y dio a su Hijo Jesucristo por amor a ti. Solo repite conmigo: Jesucristo, ven a mi vida, perdona mis pecados, sé mi Señor y Salvador. Te invito a que tú tomes el control de mi vida y de todo lo que soy. Perdóname, lávame y dame un nuevo corazón. Sé el Señor de mi vida, perdona mis pecados, las cosas del pasado que a veces me atormentan. No he podido ser libre, pero tú rompe mis cadenas. Dame una nueva esperanza y que yo pueda poner mis ojos en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Jesucristo, sé mi Señor y Salvador, trae paz a mi vida, dame un nuevo corazón y que yo pueda vivir bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es para ti si no has hecho una decisión por Cristo. Él te ama con amor eterno. Él dio a su Hijo Jesucristo por amor a ti y por amor a mí. Y con eso yo puedo ir empezando a conocer los planes de Dios. Ya no vivo bajo la incertidumbre, ya no vivo bajo el temor del mañana. La voluntad de Dios no es para conocer mi futuro y saber que todo va a estar bien. Es saber que el poder de Dios actúa sobre mi vida y que Él tiene el control de todas las circunstancias. Él puede transformar tu vida y la mía. Y lo hace. Así que tengamos una actitud de gratitud sabiendo que esta es la voluntad de Dios para los que estamos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos y mantente al tanto y conéctate los siguientes domingos o si no, visítanos de manera presencial en Comunidad del Olivo, como lo mencionaba anteriormente. Y recuerda tus diezmos, tus ofrendas y ser parte de la comunidad que nos permite ser un solo cuerpo en el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.